¿Has visto la famosa película de James Cameron Titanic? Si lo has hecho, entonces sabes que cuando ocurre el trágico accidente, Rose se salva y Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, muere, al igual que muchos otros pasajeros del barco. Aquella noche se perdieron más de 1500 vidas en el mar. Sin embargo, la historia del Titanic tiene un héroe al que no se le da demasiado protagonismo en la película. Sí, el barco que rescata a los sobrevivientes, el RMS Carpathia. Su historia es fascinante y por azares del destino, su final es tan triste como el del Titanic. Alerta de spoiler, también se hundió. ¿Te gustaría conocer su historia? Entonces quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para escucharla. Pero antes de empezar, no olvides poner me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras actualizaciones. Comparte nuestro contenido. Te estaremos eternamente agradecidos. Bien, ahora sí, ¿listo? Toma tus salvavidas y sujétate bien porque nos vamos directo al agua. Les presentamos al Carpathia. Su nombre completo es RMS Carpathia, inspirado en los montes Cárpatos de la cordillera europea. Este transatlántico británico fue construido en septiembre de 1901 por la compañía naviera Cunard Line, una de las empresas navales más importantes del mundo. Les vamos a contar su historia. Presten atención. La compañía Cunard Line en la década de 1890 no tenía comparación en el mundo. Sin dudas, lideraba el mercado naval. Los transatlánticos que habían lanzado al mercado, el RMS Campania en 1892 y el RMS Lucania en 1893, sorprendieron al mundo entero. Sus grandes tamaños y la velocidad que alcanzaban nunca se habían visto antes. De hecho, ambos ganaron la Banda Azul, un importante premio de reconocimiento por la rapidez con la que se trasladaban en el océano. Sin embargo, a mediados de esa década, las cosas comenzaron a cambiar. Su hegemonía comenzó a tambalear. Y es que la compañía británica White Star Line y otras empresas alemanas lanzaron al mercado nuevos, modernos y equipados transatlánticos que se transformaron en una verdadera competencia para la Cunard Line. De hecho, en 1897 los barcos alemanes ganaron la Banda Azul mientras proyectaban construir nuevos transatlánticos. Cunard Line se sentía amenazada, y es que no se quería quedar atrás, y por esto decidieron actualizar su flota. Querían demostrar quién era el verdadero jefe del océano, así que ordenaron la construcción de 3 nuevos transatlánticos, el SS Hibernia, el RMS Saxonia y el Carpathia, sí, el protagonista de nuestra historia. Estos 3 nuevos barcos no se distinguían por su tamaño ni por su rapidez. Su gracia era otra: necesitaban poco combustible, lo que le permitía a la empresa Cunard Line invertir poco dinero para el funcionamiento del barco y poder ampliar sus márgenes de ganancia. Estos nuevos barcos de la empresa Cunard Line también tenían una ventaja para los viajeros. Estaban diseñados para transportar turistas de clase media e inmigrantes provenientes del este europeo y ofrecerles un confort mayor que el de otros buques de aquella época por el mismo precio. Los 3 barcos tenían características similares, aunque no eran iguales. Particularmente el Carpathia contaba con 12 metros de altura, tenía un casco largo, 4 mástiles equipados con grúas y un embudo alto de chimenea. Tenía también un tonelaje de 13.555 toneladas y era propulsado por 2 hélices que le permitían alcanzar una velocidad de 26 km por hora. Si bien no era considerado un barco de lujo, su estructura y los servicios que brindaba no estaban nada mal. Los pasajeros tenían acceso a una biblioteca, un comedor, sala de fumadores, cocinas y espacios comunes con música. Bueno, hasta tenía su propia orquesta. En un comienzo, el Carpathia estuvo planeado para ser un barco con capacidad para transportar 1.704 pasajeros. Sin embargo, en el año 1905, el Carpathia fue reformado y amplió sus estructuras, aumentando su capacidad a 2.550 pasajeros. Si no conoces mucho de barcos, déjame decirte que 2.550 personas es un número importante, bastante importante. Ni bien la etapa de construcción del Carpathia finalizó, el buque realizó varias pruebas en el mar durante los primeros meses del año 1903, ya sabes, para verificar que su funcionamiento fuera el correcto y no tuviera ningún error. Todo estaba en orden, el Carpathia estaba listo para comenzar su travesía en el mar. El 5 de mayo de 1903 el Carpathia hizo su primer viaje, zarpó desde Liverpool, Reino Unido hasta Boston, Estados Unidos, y posteriormente navegó desde New York hasta Liverpool y desde New York hasta Fiume, en Austria. Durante 9 años el Carpathia pudo completar todos los viajes con éxito, sin ningún problema ni incidente. La compañía Cunard Line estaba satisfecha con su nuevo transatlántico, era tan eficiente como lo habían planeado. No recibió mucha atención por parte de la prensa, ya que los medios de comunicación estaban obnubilados por los grandes y lujosos transatlánticos de aquella época como el RMS Mauretania o el RMS Oceanic.
Pero no importaba, el Carpathia generaba buenos ingresos para la compañía, la gente disfrutaba viajar en él y jamás había ocasionado problemas, todo estaba en orden. Pero ya sabes, nunca digas nunca, y tampoco cantes victoria antes de tiempo. La vida tranquila del Carpathia, sin incidentes ni exabruptos, no duró para siempre. El 15 de abril de 1912, a las 0:26 horas, la historia del Carpathia cambió. De un momento a otro, el buque mercante de carga pasó a ser en cuestión de días un héroe indiscutido del desastre marítimo más comentado en la historia de los transatlánticos hasta ese momento. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, te contamos. Aquel 15 de abril, el Carpathia transportaba 743 pasajeros, 150 americanos, 593 italianos. Todos viajaban rumbo a Austria, tal como el barco lo hacía cotidianamente. El nuevo capitán del Carpathia, Arthur Rostron, quien había asumido al mando hacía solo 3 meses atrás, estaba a punto de echarse a dormir, pero sus tripulantes le tocaron la puerta de su camarote y le dijeron que habían recibido un mensaje en clave Morse. Era un pedido de socorro, de parte de nada más y nada menos que el RMS Titanic. El capitán inmediatamente cambió el rumbo del buque y le comunicó a la tripulación lo que estaba sucediendo. Les dio específicas directivas a los trabajadores del Carpathia. Ordenó que se apagara la calefacción del barco para que las máquinas pudieran hacer uso de todo el vapor disponible. Pidió que los botes salvavidas estuvieran preparados para ser usados. Prendió la iluminación a lo largo de los costados del buque y abrió todas las puertas del casco exterior. No solo la tripulación se puso manos a la obra, los pasajeros también. Se prepararon para recibir a 2,000 pasajeros del Titanic con mantas, ropas de abrigo, café, coñac y whisky. Además, pusieron a disposición todas las camas del barco y la ropa que tenían. El Carpathia debía rescatar al Titanic y así lo hizo. Llegó lo más rápido que pudo. El Carpathia jamás había navegado tan rápido y no exagero. Rostron batió su propio récord de velocidad, 32 km por hora. El Titanic estaba a 107 km del Carpathia. El barco comandado por Rostron llegó al lugar de la catástrofe solo 200 minutos después. Cuando el Carpathia llegó a destino, eran las 4 de la mañana, y allí lo vio. Un iceberg había herido de muerte al más grande y lujoso transatlántico de aquel momento. Era una tragedia. El Carpathia había llegado para auxiliarlos. Toda la operación de rescate de los sobrevivientes del hundimiento del Titanic se prolongó aproximadamente 4 horas y media más. Se llevó a cabo de forma tranquila y ordenada. Todos los sobrevivientes subieron sin empujarse, sin hablar, en silencio. Y al finalizar el cielo estaba claro, había amanecido. El Carpathia había logrado rescatar 705 pasajeros y el último en embarcar fue el oficial Charles Lightoller. Cuando la operación de rescate terminó, el capitán del Carpathia tomó una importante decisión, y es que la misión en realidad aún no había terminado. Al Carpathia y sus pasajeros les esperaba una compleja travesía, el regreso. En ese escenario, Rostron ordenó cambiar su recorrido. En vez de continuar su viaje a Europa, regresarían a New York para poder trasladar a los sobrevivientes del Titanic a su hogar. En el trayecto de regreso, el capitán del barco gemelo del Titanic, el RMS Olympic, se ofreció a transportar a los supervivientes, pero Rostron se negó. Y es que él pensaba que el hundimiento era un hecho reciente y no quería generarles más angustia a sus pasajeros al pedirles que viajaran a bordo de un barco prácticamente idéntico al Titanic. El viaje de regreso estuvo plagado de tormentas y bancos de niebla, pero el Carpathia logró superar la adversidad con éxito. Finalmente el Carpathia llegó al puerto de New York el jueves 18 de abril a las 21:25 horas. Miles de personas se acercaron al puerto a recibirlo. Algunos eran familiares de los pasajeros del Titanic, pero otros simplemente eran ciudadanos curiosos. Al día siguiente se le entregó a la tripulación medallas de bronce y plata como agradecimiento por la labor de rescate que habían llevado a cabo y por su valentía. La prensa y el pueblo estadounidense los consideraron héroes. Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos le obsequió una medalla de oro a Rostron, el capitán del Carpathia. El rey Jorge V de Inglaterra lo nombró caballero. Y no era para menos. Rostron y su tripulación habían sorteado un océano congelado, rescataron 705 sobrevivientes y los llevaron de vuelta a tierra sanos y salvos en medio de una tempestad infernal. El mundo entero estaba conmovido. Pues sí, el hundimiento del Titanic había cambiado totalmente la historia del Carpathia. De ser un barco poco conocido, pasó a ser el protagonista de los titulares de todos los diarios del mundo. La popularidad del Carpathia creció a pasos agigantados y Rostron, su capitán, se convirtió en la estrella del momento. En aquel momento, jamás nadie imaginó que el Carpathia, el heroico barco auxiliar del Titanic, 6 años después tendría también un trágico final. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió? Veamos.
En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto el Carpathia continuó su servicio comercial, pero ya no solo transportaba pasajeros de clase media o inmigrantes, sino también transportaba tropas desde América del Norte hacia Europa. Sí, y el gobierno alemán lo sabía. El 17 de julio de 1918 ocurrió la gran tragedia. El submarino alemán SMU-55 encontró al Carpathia navegando cerca de la costa de Irlanda y lanzó sus torpedos en contra de él. El primero impactó en el almacén de carga y de carbón del Carpathia. El segundo golpeó la sala de máquinas y ocasionó una gran explosión que destruyó los sistemas eléctricos y la radio del barco. Y hubo un tercer torpedo que impactó en el Carpathia recién 30 minutos después, pero ya no importaba. Su hundimiento era inevitable. El capitán del transatlántico en aquel momento, William Prothero, ordenó inmediatamente una evacuación. Usó banderas para que los barcos que navegaban a su alrededor pudieran huir y lanzó fuegos artificiales para que los barcos de patrulla los auxiliaran. 2 horas y 30 minutos después del primer impacto, el Carpathia quedó totalmente bajo el agua. Gracias al rápido actuar del capitán, la mayor parte de los pasajeros se salvó, aunque no todos lograron sobrevivir. De las 280 personas que estaban a bordo, 275 salieron ilesas, pero lamentablemente 5 personas murieron en el instante que impactó el segundo torpedo. En el año 2000, el explorador y arqueólogo marino Clive Cussler anunció que halló los restos del Carpathia. Yacían a una profundidad de 150 metros en el fondo del mar, en el sur de Irlanda. Su popa estaba casi intacta y algunos objetos en su interior aún estaban en buenas condiciones. La empresa que posee los derechos de exploración de los restos del Titanic, RMS Titanic, decidió comprar los restos del Carpathia en el año 2001. RMS Titanic a su vez revendió los restos del Carpathia en 2007 y hoy les pertenece a Sea Ventures. ¡Wow! Ok, antes de despedirnos, ¿te gustaría escuchar un dato curioso? Te lo contamos, es gratis. A ver. El Carpathia, después de rescatar al Titanic, se convirtió en el barco estrella del momento. Sin embargo, además de medallas y fama, recibió un triste apodo. Lo llamaban el barco de la tristeza. ¡Wow! Sí, pero también se le apodaba el barco de las viudas. Y hay una explicación. La mayor parte de los sobrevivientes del Titanic, que luego se transportaron a tierra en el Carpathia, fueron mujeres que habían perdido a sus maridos en el hundimiento del transatlántico. ¿Tú sabías esto? ¿Conocías la historia del Carpathia? A ver, ¿sobre qué otra tragedia naval te gustaría escuchar? ¿Qué te parece que nos dejas un comentario? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces bastante trágicamente heroica historia. ¡Hasta la próxima!